Bien, mis hermanos, no cierren sus Biblias, tenganlas abiertas allí en este pasaje. Mire, no sé si usted habrá visto cuando Benedicto XVI era el Papa. Se publicó por ahí una foto donde venía todo vestido de blanco, con un sombrero muy vistoso y unos zapatos rojos. Bueno, hubo mucha atención acerca de esa forma en que él se vestía, al grado que el diario Wall Street Journal sacó un artículo que titulaba "El Papa viste de Prada", y la revista Esquire lo nombró como el rey de los accesorios, tras elogiarlo por sus mocasines de cuero rojo y sus sombreros elegantes. Bueno, mis hermanos, realmente la manera en que se visten estos hombres, los obispos de la Iglesia romana, pues es muy llamativo, pero fíjese que estuve investigando por allá en unos artículos acerca de esos accesorios que ellos usan, y pues por curiosidad, pero también, mis hermanos, por lo que queremos comentar el día de hoy tocante a la palabra de Dios. Y en varios artículos encontré lo siguiente. Uno de ellos dice: el precioso tesoro del Vaticano da testimonio majestuoso del valor de semejantes joyas, hablando de los accesorios que usan, y de las innumerables historias detrás de ellas. El diseño elegido para el anillo de Benedicto, porque este es uno de los accesorios principales que usan los papas, un anillo que se supone que proviene de Pedro, le llaman el anillo del pescador. Dice: el diseño elegido para el anillo de Benedicto fue inspirado por una pintura de Miguel Ángel. El concepto final requirió más de 200 dibujos y dibujos en color. La forma elíptica representa la plaza frente a la Basílica de San Pedro. El anillo es de 35 gramos de oro puro y se necesitaron 8 artesanos trabajando 15 horas al día durante 2 semanas para hacerlo. Otro accesorio que también usan ellos es una cruz que llevan aquí en la parte de enfrente, en el pectoral, la cruz de pectoral le llaman. Comenta este artículo, dice: era ya usada por los primeros cristianos y en el siglo XIII pasó a ser una joya significativa en la vestimenta de los obispos. En el caso de la cruz pectoral de Paulo VI, se trata de una joya de oro de 18 quilates, tallada intrincadamente. Es de 7 pulgadas de largo y decorada con 12 diamantes que varían en tamaño de 3 a 8.66 quilates y recorren la longitud y el ancho de la cruz con un total de más de 60 quilates. A eso se suman esmeraldas colombianas y diamantes más pequeños que decoran los bordes de la pieza. Un accesorio más es el báculo pastoral, el bastón que ellos usan, y que se comenta que viene usándose como distintivo del oficio de los obispos desde el siglo VII. Su material de fabricación ha sido la madera, el marfil, el hierro, el bronce, la plata y el oro, y con frecuencia se hallan ejemplares adornados con los más exquisitos detalles del arte, conservándose algunas desde el siglo XI y muy preciosas desde el siglo XIII. Bueno, resulta, mis hermanos, que a raíz de este artículo que se publicó ahí en el Wall Street Journal, bueno, hubo una respuesta de parte del Vaticano en un artículo que se publicó también. Dice: estas notas periodísticas provocaron que el Vaticano responda diciendo que esos reportes eran frívolos y que el Papa no viste de Prada, sino viste de Cristo, dijo el Observatore Romano. Y yo me pregunto, mis hermanos, si realmente estos hombres visten de Cristo. Miren, en lo personal a mí me da risa tanta parafernalia que rodea al obispo romano, como si se tratara de un artista de Hollywood o más bien un miembro de la realeza. Pero bueno, sin duda también a mí me hace pensar en toda esa atención que esta iglesia desea llamar sobre la persona de su Papa, y me pregunto qué tanto concuerda eso con lo que enseña la Escritura para los verdaderos discípulos del Señor. La palabra de Dios dice
ahí donde vamos a estudiar hoy, mis hermanos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Miren, en las semanas pasadas ya hemos estado hablando de esta enseñanza de parte del Rey, y que en las semanas anteriores vimos cómo Él ha explicado la ley que ha contrastado con la enseñanza de los rabinos de aquel tiempo. Y ahora, mis hermanos, ahora vamos a entrar a una sección especial donde no solamente explica la ley, sino además pasa a ver la parte práctica de esa ley. Y a esa parte práctica el Señor la llama justicia o hacer justicia. Ya, mis hermanos, ustedes seguramente que identifican este lenguaje. En predicaciones anteriores se ha mencionado, me acuerdo cuando estuvimos predicando Romanos, se mencionó y se habló mucho acerca de qué significaba este asunto de hacer justicia o de la justicia delante de Dios. Y explicamos, mis hermanos, que ser justo delante de Dios tiene que ver con esa vida de aquel hombre que teme a Dios, que lo obedece, que guarda sus preceptos y los cumple. Este es un hombre que es considerado como justo delante de Dios. Ahora, por supuesto, mis hermanos, como ya se explicó, pero lo quiero aclarar nuevamente, nunca hubo un hombre que tuviera una justicia perfecta delante de Dios. No existe tal. Por ello, mis hermanos, es que la ley incluía también una sección ceremonial donde se habla de sacrificios que se realizaban precisamente por la desobediencia y por los pecados en la que todos los hombres incurrían. Sin embargo, mis hermanos, los religiosos del tiempo de nuestro Señor, ellos pensaban y de hecho enseñaban que a través de ciertas buenas obras religiosas, los hombres podían llegar a ser completamente aceptables delante de Dios, cosa que hemos dicho que no es posible. Ahora, en este capítulo 6, que vamos a ver hoy, debo mencionar que tiene 2 secciones. Todo el capítulo 6 consta de 2 secciones. La primera, mis hermanos, tiene que ver, y lo que vamos a explicar el día de hoy, tiene que ver con las prácticas religiosas que están en la ley, o que estaban en la ley, prácticas religiosas. Y aquí vamos a encontrar, mis hermanos, la manera en que el hombre que agrada a Dios, es decir, que es ser justo, que agrada a Dios, vive en relación con sus semejantes, de acuerdo a esas disciplinas espirituales o religiosas. Vamos a ver cómo también aparece aquí la manera en que el hombre se relaciona con Dios mismo dentro de esas prácticas religiosas. Y finalmente, mis hermanos, vamos a ver cómo encontramos también la manera en que el hombre se relaciona consigo mismo o se conduce él mismo tocante a estas prácticas religiosas. Por ello, mis hermanos, vamos a encontrar que el Señor va a tocar 3 cosas en este pasaje. Va a hablar acerca de las limosnas, eso tiene que ver con nuestra relación con los demás. Va a hablar también, mis hermanos, acerca de la oración, lo que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con Dios o estamos en comunión con Él. Y finalmente va a hablar acerca del ayuno, que tiene que ver con la forma en cómo afligimos nuestra carne para ser gratos delante de Dios. Estas 3 cosas vamos a ver. Sí, entonces la primera parte o la primera sección del capítulo 6 tiene que ver con los asuntos religiosos prácticos, ¿sí? La segunda parte, que se tocará la semana próxima, tiene más bien que ver con esas prácticas de la vida diaria, lo que el Señor llama los afanes de esta vida, ¿sí? Eso ya nos lo explicará nuestro hermano la próxima semana. Ahora, mis hermanos, una vez dicho esto, bueno, pues vayamos ya a la enseñanza del Señor. Aquí tenemos al Mesías una vez más en esa función de maestro del pueblo, y él, para comenzar esta explicación, él va a englobar todo lo que va a decir en la frase que encontramos en el versículo 1 del capítulo 6. El Señor dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto aplica para la primera sección, como la segunda sección del capítulo 6. ¿Sí? Este es el marco, es la parte a la que el Señor se va a enfocar.
Y mis hermanos, la manera en que el Señor expresa esta enseñanza, esta introducción a su enseñanza, es muy significativa. De hecho, a mí me parece que hay una elección de palabras de manera deliberada por parte del Señor para expresar lo que Él quiere. Mire, Él dice o utiliza las frases, vuestra justicia. Y luego más adelante dice que esa justicia era delante de los hombres. Esas dos frases, mis hermanos, me parece que le dan un sentido sarcástico a toda esta breve introducción. Me parece a mí que el Señor está queriendo decir algo más de lo que a primera vista alcanzamos a percibir en una primera lectura. Mire, lo que el Señor está diciendo es que todos aquellos religiosos profesionales del tiempo del Señor se encargaban de mostrar su justicia, mostraban su justicia y lo hacían delante de todos los hombres. Pero mis hermanos, no era la exhibición de esa justicia para satisfacer a los hombres en sí. No es que se exhibían para tener contenta a la multitud, de ninguna manera era así. Al ser, como lo llama el Señor, su justicia, a quien ellos estaban buscando agradar, era a ellos mismos. Obviamente, buscaban que la gente los viera, pero era para que recibieran la alabanza de esa gente, porque eso, mis hermanos, traía su propia satisfacción. Por eso yo creo que el Señor quiere dar a entender eso con estas frases, su justicia delante de los hombres. Ahora, con estas palabras, mis hermanos, el Señor pone el dedo en la llaga, porque el Maestro sabe lo que hay en el corazón de aquellos hombres, sabe que en ellos hay una sed de reconocimiento. Él puede ver en sus corazones que hay un hambre de alabanza para ellos mismos. Estos falsos maestros religiosos habían decidido, escuche bien esto, habían decidido agradarse a ellos mismos en lugar de agradar a Dios. Entonces recordamos, ser justo delante de Dios es agradar a Dios. Ellos habían decidido hacer su justicia para agradarse a ellos mismos. Por esto, mis hermanos, es que puse ese ejemplo de la Iglesia Católica. Una iglesia que ama la pompa y la glorificación propia. En esa iglesia brillan el oro y brillan las piedras preciosas, pero solamente es para gratificarse a sí mismos. Yo creo que ellos han elegido su propia justicia. Ahora, mis hermanos, yo creo que debemos estar atentos a la enseñanza del Maestro, porque sin duda que al estar nosotros también dentro de la vida espiritual, tenemos también prácticas que tienen que ver con la religión. Mis hermanos, si cada creyente en el mundo tendrá que elegir cómo vive su vida espiritual, cómo realiza esas prácticas religiosas o espirituales, si lo está haciendo para agradarse a sí mismo o lo hace para agradar a Dios. Ahora, eso, mis hermanos, debe llamar nuestra atención y debe plantearnos una pregunta: si lo que nosotros hacemos en nuestra vida religiosa o espiritual, ¿lo hacemos para satisfacernos a nosotros? ¿Para estar satisfechos de nosotros mismos? ¿Para recibir alabanzas o reconocimientos? ¿O realmente lo hacemos para agradar a Dios? Ahora mire, el asunto esencial de todo esto, y a lo que yo creo que el Señor quiere que llevemos nuestra atención a final de cuentas, es a que nunca debemos perder de vista que nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y en esa relación Él está presente en cada instante de nuestra vida. De manera, mi hermano, que tú puedes decir que vives delante de la presencia del Señor. Y si tú no pierdes de vista eso, no vas a equivocarte a la hora de practicar tu vida de disciplina espiritual, ni tampoco te vas a equivocar a la hora de practicar en tu vida diaria
la justicia de Dios. Porque si tú estás consciente de que Él está viéndote en todo momento, buscarás agradarlo a Él. Y eso, mi hermano, es ser justo delante de Dios. Ahora, dicho todo esto, vamos al primer asunto que va a tocar el Señor y que tiene que ver con dar limosna. Verso 2. Dice ahí el Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora déjeme explicarle, mi hermano, que dar limosna tenía que ver con el acto de dar bienes materiales o dinero con la finalidad de ayudar a los pobres, a los necesitados. Y de hecho, mis hermanos, la ley judía era enfática y remarca una y otra vez el deber del pueblo para con los pobres, de tenderle la mano al extranjero que llegaba al pueblo y que no tenía nada. Y por supuesto, muy principal, atender a las viudas y a los huérfanos. Y eso se va a repetir a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, allá en el libro de Levítico, en el capítulo 25, encontramos lo siguiente. Dice allí la ley: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forajero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Es uno de los mandamientos, mis hermanos, a socorrer al que tenía necesidad. En Deuteronomio 15 encontramos lo siguiente, dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido, si te hubiere servido 6 años, al 7º lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Mis hermanos, los judíos del tiempo del Señor estaban conscientes de eso. Incluso algo que me llama la atención es que el Señor mismo y sus discípulos, los 12, tenían una bolsa de dinero de la cual ellos daban ofrendas a los pobres. Por eso, en esa llamada última cena, allá en Juan capítulo 13, se nos dice lo siguiente. Dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ellos, guardando, observando este mandamiento de la ley, tenían una bolsa de la cual también daban limosna para la gente necesitada. Mis hermanos, dar ayuda a los necesitados era considerada en aquel tiempo una de las grandes buenas obras, de las más piadosas que se podía hacer. Sin embargo, mis hermanos, esta práctica, esta ley, los religiosos judíos la habían convertido en una buena obra, pero además también en un gran espectáculo. Y al parecer ellos procuraban dar sus bolsas de dinero cuando había más gente que los viera. Y hasta pienso, mis hermanos, que ellos, en lugar de dar 1 o 2 monedas de alto valor, juntaban muchas monedas en una gran bolsa, y cuando había mucha gente, pues echaban ahí todas sus moneditas, de manera que todos pudieran ver cuán piadosos eran. Ahora, yo debo decir también, mis hermanos, que no existe ninguna evidencia histórica de que alguien alguna vez hubiera hecho sonar una trompeta a la hora de dar sus limosnas. Sí, eso, mis hermanos, no hay ningún registro de ello. De manera que ese dicho del Señor que aparece aquí, que ellos hacen tocar trompeta cuando van a dar sus limosnas, este dicho del Señor, mis hermanos, es una hipérbole. Es decir, es una figura de lenguaje que consiste en una exageración para llamar la atención de algo que en este caso no se debe hacer. Llamar la atención cuando tú tienes que dar para beneficio de los pobres. Mis hermanos, quien da ayuda a los necesitados
pero lo hace con la intención de ser visto por los demás, tal hombre es un hipócrita a la vista de Dios. Es hacer algo bueno, pero con intenciones erróneas. Y por supuesto, mis hermanos, esto no agrada al Señor. Miren, en los tiempos antiguos, en los tiempos de Cristo, a los actores griegos se les conocía con el nombre de hipócritas. Era esa su designación. Ellos usaban para sus representaciones teatrales máscaras exageradas con gestos de lo que estaban representando, ¿sí? De manera, mis hermanos, que todo acto de dar, ya sea una limosna, una ofrenda, un donativo, siempre debe ser hecho con la intención de agradar a Dios, no con la intención de llamar la atención de los demás. Porque si tú haces una buena obra con una intención errada, lo que haces es estar aparentando algo, ¿sí? Aparenta ser piadoso cuando en tu corazón no lo eres. Eso es un hipócrita. Pero si tú lo haces de la manera correcta, con la única intención de agradar a tu Dios, entonces te darás cuenta que exhibirse no tiene ningún sentido. Pero además, mis hermanos, siempre debemos estar conscientes, como lo dije al principio, que Dios no solamente está viendo lo que tú das, Él también puede ver la intención con que lo das. Y para sus hijos, para los verdaderos creyentes, saber que nuestro Señor conoce nuestra intención es más que suficiente. Entonces el Señor pasa a decir esto, la forma correcta. Él dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora quiero explicar esto, mis hermanos, porque a veces caemos en extremos, y ahorita le voy a decir por qué. Mire, dar en secreto, como aquí menciona el Señor, dar en secreto, significa simplemente dar sin el deseo de llamar la atención de los demás. Dar sin el deseo de llamar la atención de los demás. Ahora, ¿por qué digo que es necesario explicar esto? Porque mire, algunos creyentes, tanto en el presente como en el pasado, han llevado esto al extremo de literalmente ocultarse a la hora de dar sus ofrendas o de dar sus ayudas. Hace algunos años que se le pidió a la congregación que usaran los sobrecitos que están ahí en las partes laterales, allá atrás, y que en esos sobres depositaran su ofrenda y pusieran su nombre. Pues hubo algunos que dijeron: no, yo no voy a usar esos sobres, porque cuando vamos a dar tenemos que hacerlo en secreto, y yo no quiero estar poniendo mi nombre allí en ningún sobre. Miren, en el tiempo del Señor Jesús había en el templo judío un lugar secreto con una entrada oculta, en la que muchos podían llegar a ese lugar y dar sus limosnas sin que nadie los pudiera ver. Y de esa misma manera también había otro lugar igualmente secreto, en que la gente necesitada, pero que le daba vergüenza recibir las ayudas en público, entraba a ese lugar a escondidas, y allí también recibían la ayuda que se había provisto para ellos. Miren, nosotros, mis hermanos, como seguidores de Cristo, debemos ser equilibrados en todo y no deslizarnos a los extremos de las cosas. El Señor Jesús, si usted lo recuerda, anteriormente había dicho esto. Ponga atención, Él había dicho: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora tal vez usted diga: bueno, a ver, ¿de qué se trata? Por un lado, el Señor dice que los hombres deben ver nuestras buenas obras, y ahora llegamos aquí y dice que tenemos que hacerlo en secreto. Entonces, ¿en qué quedamos con todo esto? Bueno, mis hermanos, esto que parece ser contradictorio, sin embargo, yo creo que no lo es. Simplemente debemos entender las cosas de manera correcta. Mira, cuando un hijo de Dios da para ayudar a sus hermanos necesitados,
o da sus ofrendas, no necesita esconderse para dar. Simplemente no debe tener en su corazón la intención de hacerse notar para recibir un reconocimiento. Si nos vamos a los extremos, ya estamos cayendo solamente en la parte exterior, ¿sí? En la parte de que me oculto, eso es algo externo. No tiene que ver con lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios, mis hermanos, es que en tu corazón haya la intención correcta y no tengas ese deseo de ser visto por los demás cuando vas a ayudar. Ahora, déjeme decirle que, sin embargo, es interesante cómo el corazón vanidoso actúa de maneras sutiles para llamar la atención. Un pastor famoso cuenta cómo en una ocasión un hombre que recién había comenzado a ir a su congregación, terminando el culto, fue a buscar a este pastor a su oficina, a la oficina pastoral, y entonces le dijo: mire, pastor, vine a entregarle personalmente un cheque. En ese momento firmó un cheque, era un cheque pues bastante generoso, con su ofrenda, y le dijo: pastor, esta es mi ofrenda, yo se la quiero dar aquí en privado, y además también le quiero decir que cada semana pues le voy a traer un cheque aquí a la oficina, y va a ser la misma cantidad cada 8 días. Entonces este hermano, el pastor, le dijo: mire, hermano, no es necesario que me traiga su cheque aquí a mi oficina. Lo que usted tiene que hacer es simplemente ir y depositar su dinero, su cheque, ahí con las demás ofrendas, como todos lo hacen. Ahora, este hombre, que parecía entender que tenía que hacerlo en secreto y lo hizo de esa manera, usted sabe, realmente estaba tratando de llamar la atención del pastor al querer parecer más justo que los demás. Hay cosas que parecen buenas, pero cuyas intenciones no son correctas. Por eso, mis hermanos, no perder de vista que estamos delante de Dios y que todo lo que hacemos es para honrarlo a Él, nos va a ayudar siempre a hacer las cosas con las motivaciones correctas. Por eso, mi hermano, nunca olvides que el Señor mira tu corazón. Él ve los corazones de toda la gente. Y Él conoce tus intenciones reales al hacer todas las cosas. Por eso todo lo que tiene que ver con tu vida espiritual, con tu vida religiosa, por llamarlo de esa manera, mi hermano, hazlo para agradar a Él solamente. Porque la vida religiosa tiene el peligro de deslizarte a querer llamar la atención hacia ti. Ahora, la segunda enseñanza, mis hermanos, es tocante a la práctica de orar. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con tu relación con Dios. La primera, la anterior, las limonas, con tu relación con los demás. Era una práctica que se enseñaba, que la ley mandaba, era parte de la vida religiosa. Ahora la oración también, pero la oración tiene que ver con tu relación con Dios. Y el Señor dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mis hermanos, esta enseñanza de nuestro Señor es más profunda de lo que la mayoría puede ver con una simple lectura. Y yo creo, mis hermanos, que debemos considerarla con sumo cuidado para captar la esencia de lo que el Señor quiere mostrarnos aquí. Mira, cuando el Señor habla de la oración, y quiero que pongas mucha atención en esto, cuando el Señor habla de la oración, está refiriéndose a esa práctica en la que el hombre se acerca a Dios. Es cuando el hombre viene delante de la presencia de su Dios. Y en ese momento, mis hermanos, cuando el hombre ora, está en la posición más cercana a Dios que va a poder tener en esta tierra. No es cuando vienes aquí al templo. Cuando tú estás más cerca de Dios,
es cuando te pones de rodillas y oras. En ese momento tú entras en una comunión directa con el Padre. Pero escucha bien esto. Sin embargo, allí, justo delante de tu Dios, cuando estás en su presencia, tu pecado viene y se manifiesta. Tu pecado viene y se manifiesta. Mis hermanos, esto que Cristo está diciendo aquí nos muestra lo terrible del pecado. Porque el pecado, mis hermanos, es tan aborrecible, es tan terrible, que si fuera posible nos acompañaría al mismo cielo en la presencia de Dios. Lo cual nos recuerda, por cierto, que el pecado no surgió en esta tierra. El pecado, mis hermanos, surgió en el mismo cielo. Cuando Satanás se enorgulleció de sí mismo, precisamente allí donde él moraba, en el trono de Dios, cerca del trono de Dios, por lo cual Dios lo arrojó fuera de ese lugar de privilegio que algún día tuvo. Ahora mira a los religiosos judíos del tiempo del Señor. Eran hombres que eran capaces de que cuando iban camino a la oración, al templo, de repente se detenían en plena calle y se ponían allí a orar. Y entonces toda la gente los admiraba y decían, este hombre es tan santo, este hombre es tan piadoso, que ni siquiera se pudo esperar a llegar al templo. Su necesidad lo hizo detenerse y ponerse a orar aquí en la calle. Hipócritas, por eso les llama el Señor así. Hipócritas, falsos. Lo que ellos querían era ganarse la admiración de la gente, que los consideraba como hombres santos, llenos de piedad. Pero mis hermanos, si entendemos lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, lo que ellos tenían era una actitud diabólica, porque era una actitud orgullosa que busca el reconocimiento y la exaltación propias, precisamente en una actividad que te pone delante de la presencia de Dios. Ahora, no era esta la única forma en que ellos se exhibían, no solamente parándose a orar ahí en medio de toda la gente. El Señor también dice en el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que, mis hermanos, tenemos dos formas de exhibirse. Una, al hacerlo de manera deliberada en un lugar público donde se es visto por todos, y la otra tiene que ver con la forma de orar. Oraciones largas, llenas de palabras, no sé, teológicas, rimbombantes, que van a producir que quien esté orando de esa manera, pues se luzca delante de los que le están escuchando. Ahora, si entendemos, mis hermanos, de manera correcta lo que el Señor está diciendo aquí, nos vamos a dar cuenta que es fácil caer en el pecado al orar. Hace algún tiempo, se cuenta, un hombre escribió un libro, esto es real, un hombre escribió un libro acerca precisamente de este pasaje de Mateo, de la oración. Y este hombre que escribió este libro era considerado como un experto en temas de oración. En su libro, él, por supuesto, criticaba duramente a estos hipócritas judíos que hacían estas cosas que el Señor está denunciando. Pero sabe, hay un asunto interesante tocante a este varón, a este escritor. El caso es que este escritor era conocido, era famoso, porque a menudo mientras él iba caminando, ya fuera ya en el templo, en su congregación o en su propia casa, de repente, ¡pum!, se caía de rodillas al piso y se ponía a orar ahí. Y su congregación consideraba que por eso este era un gran hombre de oración. Mis hermanos, yo creo que no necesita explicación esta historia, ¿verdad? El pecado se desliza fácilmente, incluso a prácticas que de verdad son buenas, que de verdad son espirituales, pero el pecado lo corrompe todo. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado con la tentación de autoexaltarnos.
Porque autoexaltarse no es otra cosa sino adorarnos a nosotros mismos en lugar de adorar a Dios. Y esto, mi hermano, yo espero que te haga pensar a ti. Cuando tú oras, ¿oras para con Dios o oras para contigo mismo? Tú eres de los que cuando oran, parece que estás buscando las palabras, estás buscando las cosas que suenen más bonitas a tu parecer. ¿O realmente estás buscando la voluntad de Dios y cómo ser grato delante de Él cuando tú oras? Debemos tener cuidado con eso. Podemos estar cayendo en este pecado del que está hablando aquí el Señor Jesús. Mira, el Señor dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el Señor dice: entra en tu aposento y allí en lo secreto ora. Bueno, déjame decirte algo más. El pecado también se puede colar a tu habitación secreta y cerrada. Por eso debemos tener cuidado de entender el punto central de lo que la Escritura nos dice. Mira, el doctor Martin Lloyd Jones, uno de los grandes predicadores de la historia, cuenta a su vez la historia de un pastor que tenía la costumbre cada domingo, después del culto, de salir de la iglesia, de salir del templo y dirigirse a un monte que estaba allí cerca, a orar en secreto a su Dios. Bueno, mis hermanos, cuando este hombre hacía esto, obviamente toda su congregación lo miraba subiendo el monte. Y además la gente del pueblo también lo miraba yendo hacia ese monte y decían: ese es un hombre santo de oración. Esta es otra ilustración que tampoco necesita explicación, ¿verdad? Un hombre buscando su lugar secreto, y todos sabían que subía el monte para hacer eso. Así que dice Lloyd Jones que es lo mismo que si tú, siguiendo el consejo del Señor, entras a tu habitación y cierras la puerta para estar en lo secreto orando, pero en tu casa todos saben que entras a ese cuarto para hacer eso mismo y que allí te vas a pasar 1 hora o 2 orando, y entonces todos van a empezar que eres un gran santo delante de Dios. Mis hermanos, debemos entender cuál es la profundidad de las palabras del Señor, cuál es el punto central. Orar en secreto, escucha esto, orar en secreto, no es como algunos han dicho, porque también algunos emplean la Biblia a su conveniencia, y hay quienes han dicho: hermanos, no debemos hacer más cultos de oración, porque el Señor dijo que hay que orar en secreto, y si vienes a un culto de oración o estás orando en público, así que no hay que hacer cultos de oración. No, no es eso. Orar en secreto, mi hermano, tiene que ver con tu corazón. Cuando tú estás allí delante de tu Dios, todos los que están a tu alrededor y todas las cosas que hay en derredor tuyo deben quedar fuera de tu mente. Solamente tú y tu Padre y nadie más. Por supuesto, mis hermanos, debemos orar tanto en lo privado como en lo público. Pero lo importante, mi hermano, no es quién está alrededor tuyo. Lo importante es qué hay dentro de tu corazón. ¿Para quién oras? ¿Con quién estás cuando oras? Eso es lo importante. Ni siquiera las palabras que usas, o si tu oración es corta o es larga. Porque lo importante, mi hermano, es estar allí, delante de su presencia. Él, tu Señor, y tú, solos. Eso, mi hermano, es orar, y es hacerlo de la manera que agrada a nuestro Señor. Ahora, si te vas dando cuenta, al igual que cuando el Señor explicó la ley y la contrastó con la enseñanza de los fariseos, que era superficial, que era solamente atención en lo exterior, en la práctica el Señor vuelve a hacer lo mismo. Deja de lado las formas exteriores y Él se centra en lo que hay en el corazón del hombre. Y así, de esa manera, mis hermanos, vamos a ir a la última parte, donde el Señor dice, verso 16:
cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, mis hermanos, llegamos a esta parte que tiene que ver con nosotros mismos. Sí, ya vimos en relación con nuestros semejantes cuando damos, en relación con Dios cuando tenemos comunión con Él, y ahora en relación con nosotros mismos, con nuestra propia carne. Mire, el Señor toca para eso este asunto del ayuno, que para nuestros días, mis hermanos, la verdad es que ha llegado a veces a ser muy confuso el ayuno, porque mire, hay denominaciones que le dan una gran relevancia. De hecho, a mí me parece exagerada la relevancia que le dan al ayuno. Por ejemplo, algunas denominaciones pentecostales y carismáticas. Y de paso, déjeme decir que la Iglesia Católica tiene toda una historia donde sus santos, sus grandes santos, eran gente que ayunaba por días y días, ¿no? Así que por un lado están los que le dan mucho énfasis a el ayuno, pero por otro lado, como nosotros, que ni lo enseñamos y creo que ni lo practicamos tampoco, no sé si alguno de ustedes ha hecho un ayuno, alguna ocasión para estar en oración con Dios. Bueno, mire, déjeme explicarle que la verdad bíblica en el Antiguo Testamento, de donde proviene el ayuno, la verdad bíblica nos dice que Dios en efecto ordenó al pueblo ayunar, pero este ayuno, mis hermanos, era una vez al año. Y precisamente, mis hermanos, ese ayuno era durante el día de la expiación. Esta era la fiesta más grande y más solemne, el día que se hacían los sacrificios a Dios por el pecado del pueblo. Ese día el pueblo debía ayunar por su tristeza, por su arrepentimiento de sus pecados delante de Dios. Ese era el significado, el centro, mis hermanos, la razón del ayuno, mostrar su aflicción de corazón. Ahora, hay que decir, mis hermanos, que con el tiempo el pueblo judío añadió a ese ayuno anual, añadió la práctica del ayuno para otras situaciones. Por ejemplo, cuando había tiempos difíciles, cuando alguien tenía una aflicción muy grande, pues venía y ayunaba también. Hay que decir, mis hermanos, hay que decir que esos ayunos no fueron ordenados por Dios. Sin embargo, también hay que aclarar que el Señor tampoco lo prohibió, ¿sí? Así que cuando alguien estaba muy afligido en su corazón por algo y venía delante de Dios y ayunaba, eso Dios no lo había ordenado en la ley, pero tampoco lo prohibió a lo largo de la historia del pueblo. Ahora, para tiempos del Señor Jesús, esta práctica pues ya se había corrompido totalmente, como todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y aquí el ayuno se había vuelto pues una buena manera también de llamar la atención, de hacerse pasar por gente piadosa que se la pasaba orando y ni comía y ayunaba y todo esto. Y al ayuno, mis hermanos, no solamente se le usó como una señal de ser piadoso, una forma externa de ser piadoso, sino que incluso se le llegó a atribuir, como se hace hoy en día también, se le llegó a atribuir como un cierto poder, que cuando tú oras, pero además ayunas, parece que la oración se vuelve más eficaz, como que logra que Dios conteste tu oración de manera más pronta y eficaz que si no ayunas. Mis hermanos, eso ya raya también en un asunto totalmente errado, pero debo decirle que esto lo practicaban los judíos y tenían esa idea del ayuno. Mire, ya desde los tiempos del profeta Isaías, cuando vamos a Isaías 58, verso 3, escuche lo que dice el Señor. Dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que en el pueblo había gente que venía y ayunaba y le pedía al Señor lo que ellos querían, pero por otro lado vivían ofendiendo a Dios y también a sus prójimos. Mis hermanos, la verdad es que cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la iglesia primitiva también ayunó. Y esto hay que decirlo, pero hay que aclarar cosas. Miren, el ayuno en el Nuevo Testamento no era una práctica que se hacía regularmente o periódicamente, ¿sí? No podemos decir que el ayuno era parte de esa forma de disciplinar al cuerpo de la que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a decir que yo golpeo mi cuerpo y lo disciplino. Y hay quienes han pensado que el ayuno es parte de eso, ¿no? Como a disciplinar al cuerpo, a abstenerse de alimentos. Bueno, no, eso no es así. Porque el ayuno, según lo encontramos en el Nuevo Testamento, no era una práctica regular. ¿Sí? No es que la iglesia ayunara cada semana o cada mes, no era así. La iglesia primitiva, mis hermanos, ayunaba para ocasiones excepcionales. Por ejemplo, cuando se mandaron a los primeros misioneros, a Pablo y a Bernabé, al primer viaje misionero, ahí en Hechos capítulo 13 se nos va a decir que la iglesia, después de haber orado y ayunado, los despidió en ese viaje misionero. Y ahí vamos a encontrar otra mención o otras dos en el libro de Hechos, de ocasiones muy especiales en el que la iglesia ayunó, pero no era una práctica constante ni regular. También vamos a encontrar que el apóstol Pablo ayunaba. Vamos a encontrar que el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, ayunó durante 40 días y 40 noches. De manera, mis hermanos, que el ayuno no es algo que esté ordenado por Dios para ti, pero tampoco Dios lo prohíbe, ¿sí? De hecho, abstenerse del alimento se debe hacer más bien con el sentido, mi hermano, de quitarte de distractores materiales para estar en comunión con Dios por un asunto significativo, especial, importante para ti. Sí, seguramente todos hemos tenido situaciones difíciles o vamos a emprender alguna obra en el ministerio importante y si tú quieres ayunar, lo puedes hacer, la Biblia no te lo prohíbe, tampoco te lo pide, pero no lo prohíbe, así que lo puedes hacer, pero el Señor dice la manera correcta en que se tiene que hacer, ¿sí? Si tú te abstienes del alimento, no andes ahí todo con tu cara triste, diciéndole a la gente es que ayuné y cosas así, ¿no? Realmente hay un propósito del ayuno. ¿Sí? Tiene que ver con mostrar tu preocupación, tu aflicción o tu dedicación a Dios, de manera que haces a un lado lo material para enfocarte en lo espiritual. Ahora déjeme decirle que abstenerse de cosas, y esto lo maneja también el doctor Lloyd Jones, dice que el hombre realmente pudiera abstenerse de otras cosas también. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 7, y se lo voy a leer en el verso 4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo dice, si vas a tener un momento de oración dedicado a Dios, y te quieres abstener de las relaciones maritales con tu esposa o con tu esposo, hazlo, pero solamente durante un tiempo y luego vuelve otra vez a la unión con tu marido. De manera que hacemos a un lado cosas, mis hermanos, que son importantes para estar en comunión con Dios. Y eso sin duda me hace pensar, el doctor Lloyd Jones dice algunas cosas que eran de su tiempo, él fue un predicador de jazz algún tiempo. Pero yo pienso, mis hermanos, que podemos también abstenernos. Si tú tienes la intención de orar, de hacer ayunos de algo, ¿por qué no haces un ayuno del celular? Y que digas, un día completo voy a apagar mi celular y no voy a pensar en él, y me voy a dedicar a orar ese día. O abstente de tu computadora, de ver tus series, de ver todo eso que te distrae del mundo, y dedícate a orar. Y hazlo con gusto. Porque recuerda que el Señor lo que ve es tu corazón. No, lo importante, mi hermano, no es el hecho de abstenerte de algo, sino el hecho de concentrarte y estar dedicado a la oración, a la presencia de tu Dios. Ese, mis hermanos, es el significado correcto. Así que para terminar, les repito lo mismo que hemos dicho.
Tú estás en presencia de Dios. El Señor te ve a ti, ve lo que haces, pero ve también tu corazón. Ser justo delante de Dios es ser grato delante de Él en tu corazón y en las cosas que exteriormente también haces. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.